Mi hermana gemela vino a visitarme al hospital, cubierta de moratones por todo el cuerpo. Al darme cuenta de que estaba siendo maltratada, decidí intercambiar mi vida con la suya para darle a ese monstruo una lección que jamás olvidaría. Mi nombre es Lucía, el de mi hermana es Isabel. Somos gemelas, idénticas como dos gotas de agua, pero nuestros destinos eran tan distintos como el agua y el aceite, como el cielo y la tierra. La gente decía que yo no estaba bien, que estaba loca. Los médicos usaban palabras más elegantes. Decían que tenía un trastorno de control de impulsos, que me costaba regular mis emociones. Yo lo describo como sentir demasiado. Siento todo 10 veces más intensamente que los demás. Mi alegría puede hacer que me estalle el pecho. Y mi ira... bueno, mi ira es lo que me trajo a este lugar. A los 16 años, le rompí el brazo a un chico del barrio con una silla. Él no me había hecho nada a mí. Solo había agarrado del pelo a mi hermana Isabel e intentaba arrastrarla a un callejón oscuro. Isabel solo lloraba, y yo sentí como si la sangre me hirviera en la cabeza. No recuerdo exactamente lo que hice. Solo recuerdo el sonido de un hueso al romperse, el grito del chico y los ojos horrorizados de la gente que me miraba. No le miraban a él, me miraban a mí. Me llamaron demonio. Mis padres, que ya lo pasaban bastante mal, empezaron a pasarlo peor. Me tenían miedo. Al final, me trajeron aquí, al Sanatorio de La Paz. Y así pasaron 10 años. 10 años viviendo en una habitación blanca de menos de 10 metros cuadrados. 10 años viendo el mundo a través de una ventana con barrotes de hierro. 10 años en los que mis únicos amigos fueron las medicinas y los gritos sin alma de los otros pacientes. Pero, si soy sincera, no me disgusta este lugar. Es tranquilo, nadie me molesta. Tengo tiempo para leer y hacer ejercicio. Durante los últimos 10 años he entrenado cada día. Hacía flexiones, dominadas usando los barrotes de la ventana como barra. Hacía abdominales, cualquier cosa para quemar la energía que bullía en mi interior. Mi cuerpo era delgado pero duro como una roca. El único regalo que me ha dado esta década de encierro es probablemente una fuerza física que envidiarían muchos hombres de fuera. Solo tenía un dolor, una única preocupación. Mi hermana Isabel, mi hermana, ella se llevó toda la bondad de mi madre, y yo heredé toda la fiereza de mi padre. Ella era suave como el agua, incapaz de herir los sentimientos de nadie. El día que me llevaron, lloró hasta quedarse sin lágrimas. Lucía, debería haber sido yo la que se fuera. Soy una inútil. Le di una bofetada. La única vez en mi vida que le he pegado. Si vuelves a decir esa estupidez, me escaparé y te estrangularé. Tienes que vivir. Tienes que ser muy feliz. Vivir por las dos. Me lo prometió. Al año siguiente vino a verme con un hombre diciendo que se iba a casar. Se llamaba Javier. Era guapo y alto, pero su mirada no era honesta. Sus ojos se movían sin cesar, y cuando me miraba sentía una sutil superioridad y desprecio. Agarré con fuerza la mano de mi hermana. No me gusta este hombre. Piénsatelo otra vez, hermana. Isabel solo sonrió con tristeza. Con la suerte que tengo, ya es bastante si alguien quiere casarse conmigo. Mis padres son mayores, y él ha prometido cuidarme bien. Quería gritar. Quería romper el cristal que nos separaba. Pero, ¿qué podía hacer yo? Era la loca. ¿Qué peso podían tener mis palabras? La boda se celebró y yo no pude asistir. Isabel venía a verme todos los meses. Siempre traía un regalo, como una caja de fruta o algo de bollería. Hablaba de su nueva vida. Presumía de estar embarazada. También hablaba de su hija, Elena. Su voz se esforzaba por sonar alegre. Pero yo soy Lucía, su otra mitad. Sabía que mentía. Cada vez que venía estaba un poco más delgada. Las ojeras bajo sus ojos eran más oscuras y su sonrisa era frágil y dolorosamente forzada. Siempre llevaba camisas de manga larga, abrochadas hasta el cuello, incluso en pleno verano bajo un sol abrasador. Le pregunté varias veces, pero ella siempre decía que una mujer casada debía vestir con modestia. Mentira. Estaba ocultando algo. Hoy era de nuevo día de visita. Esperé desde primera hora de la mañana. El cielo exterior estaba gris, como mi corazón. Tenía un presentimiento terrible. La rabia que había reprimido durante 10 años empezaba a removerse. Era como una bestia hambrienta, agazapada, esperando que cayera una sola gota de sangre. Y yo sabía que hoy, esa gota de sangre iba a caer. Se oyó el seco chasquido de la cerradura, y la pesada puerta de hierro se abrió con un chirrido. En el instante en que entró Isabel, sentí como si alguien me estrujara el corazón. La persona que estaba frente a mí no era la Isabel que yo conocía. Era solo una sombra, demacrada y frágil.
Llevaba una camisa vieja con los hombros desgastados, y el cuello subía hasta su barbilla. A pesar del calor sofocante del verano, iba vestida así. Tenía el pelo revuelto, el rostro consumido y pálido, pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos. ¿Dónde estaban los ojos claros y dulces de mi hermana? Ahora solo había 2 pozos profundos llenos de desesperación, 2 pupilas apagadas y sin vida. Y debajo del pómulo izquierdo, un tenue moratón violáceo, torpemente disimulado con polvos de maquillaje baratos. Forzó una sonrisa. Una sonrisa que me revolvió el estómago. «Lucía, ¿cómo estás?» Su voz era débil y temblorosa, como una hoja seca. Dejó una cesta de mandarinas sobre la mesa, probablemente mandarinas magulladas que había comprado de oferta en el mercado para ahorrar dinero. No respondí. Me acerqué y me planté firmemente frente a ella. Levanté la mano y, con mis dedos callosos, toqué suavemente el moratón bajo su ojo. Se sobresaltó y retrocedió un paso, como un pajarillo asustado por una rama que se dobla. «Ah, no es nada». Me caí de la bicicleta. «¿Te caíste?», repetí con una voz fría como el hielo. «¿Te caes y te sale un moratón solo en un ojo? ¿Cómo hay que caerse para que pase eso?». Tartamudeó, bajó la cabeza y se retorció las manos. Miré sus manos. Los nudillos estaban hinchados y enrojecidos, las uñas cortas y llenas de arañazos. ¿Eran estas las manos de alguien que trabaja duro? ¿O las de alguien que se defiende desesperadamente? La ira comenzó a subir. Respiré hondo, intentando mantener la calma en mi voz. «Te estoy preguntando, hermana. ¿Por qué llevas manga larga con este calor? No me gusta el sol. Últimamente estoy un poco débil. No pude aguantar más». Le agarré la muñeca. Soltó un pequeño grito e intentó soltarse. «Lucía, ¿qué haces? ¡Me duele!». Ese «me duele» fue como echar leña al fuego. Ignorando sus súplicas, le subí la manga bruscamente. Y entonces lo vi. El mapa del infierno. Los brazos delgados y pálidos de mi hermana estaban cubiertos de moratones. Moratones viejos y amarillentos. Moratones recientes de un morado oscuro. Marcas rojas e hinchadas. Había marcas circulares, como si la hubieran apretado con fuerza con los dedos. Y marcas alargadas, como de un látigo o un cinturón. Le solté la mano. Me temblaba todo el cuerpo. No de miedo, sino de rabia. Una rabia abrasadora, demencial, que no había sentido en 10 años. Ese cabrón. Javier. Apreté los dientes. No era una pregunta. Era una certeza. Isabel se quedó paralizada. Ya no lo ocultaba. Y como si una presa se hubiera roto, se derrumbó, se cubrió la cara y empezó a sollozar. Un llanto contenido durante mucho tiempo estalló. Un llanto triste y amargo que llenó la habitación blanca. «Lucía, Lucía, sálvame, ayúdame». Se arrastró por el suelo y se agarró a mis piernas. Me pega constantemente. Su madre, su hermana, toda la familia me trata peor que a un perro. Y a Elena. También le pega a Elena. Esa última frase me convirtió en piedra. Ese monstruo le había pegado a Elena, mi sobrina de 3 años. Me agaché y la levanté. Esta vez, se desplomó en mis brazos sin fuerzas. Miré su rostro, hinchado por las lágrimas. Miré esos ojos, idénticos a los míos, ahora llenos solo de desesperación. «Deja de llorar», mi voz era grave y ronca. «Llorar no soluciona nada. Cuéntamelo. Cuéntamelo todo. Desde el principio hasta el final. ¿Qué te ha hecho ese cabrón? ¿Qué le ha hecho a Elena?». Senté a mi hermana en mi única cama de metal. Le serví un vaso de agua. Bebió entre sollozos. Y entonces empezó a hablar. Su confesión desesperada fue la sentencia de muerte para esa maldita familia. Isabel, sentada en la cama con los hombros temblorosos, agitaba el vaso de agua en sus manos. Con una voz quebrada que se ahogaba en su garganta, comenzó a hablar. Cada palabra que pronunciaba era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Al principio del matrimonio se portaba bien. Lucía, al menos delante de nuestros padres, empezó a relatar. Pero fue al irme a vivir con ellos cuando descubrí lo que era el infierno. Su marido, Javier, era un ludópata. Como un simple obrero de fábrica, ganaba un sueldo miserable, pero cada noche se lo fundía en casas de apuestas y apuestas deportivas. El dinero de nuestra boda se lo gastó todo en 3 meses. Sollozó. Cuando le dije algo, me dio una bofetada. Fue la primera. «¿Qué sabrás tú, mujer?», me dijo. «Es mi dinero. Haré lo que me dé la gana». Esa bofetada fue el comienzo de un hábito. Si perdía dinero en las apuestas, pegaba a su mujer. Si ganaba, también la pegaba, diciendo que por culpa de esta gafe, no había ganado más.
Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mi carne, pero no sentí dolor. Pero lo peor, tembló mi hermana, no era Javier, era su madre, la suegra, la señora Pilar, una mujer terriblemente malvada y déspota. Consideraba a Isabel como una molestia, como la ladrona que le había robado a su hijo. La atormentaba poco a poco. Si yo cocinaba, se quejaba de que estaba salado o soso, tiraba la olla entera al cubo de la basura orgánica y me obligaba a hacerlo de nuevo. Aunque limpiara la casa 3 veces, decía que estaba sucia. Y esa mujer me obligaba a lavar a mano la ropa interior de toda la familia, incluso la de mi cuñada. Cerré los ojos. La imagen de mi dulce y tímida Isabel agachada, lavando esas cosas sucias, me dio náuseas. Y la cuñada, gruñí, ella era peor. Isabel negó con la cabeza. Se divorció, vino con un hijo y vive de gorra en casa de su madre. Me trataba como a una criada. Dejaba la ropa tirada en cualquier sitio y me ordenaba que la lavara. Su hijo, Hugo, es un mocoso malcriado. A Elena la maltrataba todos los días. Abrí los ojos de golpe. ¿Qué le hacía a Elena? Isabel volvió a llorar. Elena solo tiene 3 años, Lucía. Hugo tiene 5. Le quitaba sus juguetes, la empujaba y la tiraba al suelo. Incluso escupió en su plato de comida. Cuando le dije algo, mi cuñada vino corriendo y me insultó. ¿Quién te crees que eres para regañar a mi hijo? ¿Es que tu hija no tiene padre? Y encima animaba a su hijo a pegarle a Elena. Pégale, hijo, a las malcriadas hay que darles una lección para que aprendan. La suegra se quedaba mirando y riendo. Son cosas de niños. Tu hija, como es más fuerte, tiene que ceder ante su primo. ¿Y Javier? ¿Su marido? ¿El padre de la niña? Pregunté con la voz ronca. Él. Isabel bajó la cabeza y dijo con un hilo de voz. Miraba para otro lado. Decía que las mujeres tienen que parir hijos, que tener una hija es inútil. Dudó. Habla. Grité, y ella se sobresaltó. Ayer volvió borracho perdido después de perder dinero en las apuestas. Elena estaba llorando porque Hugo le estaba tirando del pelo, y él se volvió loco. Cállate ya, mocosa inútil, le gritó. Como la niña se asustó y lloró más fuerte, él no pudo seguir hablando y se llevó una mano a la mejilla. Le pegó a Elena en la cara. Susurré, pero sentía como si alguien me estuviera estrangulando. Isabel asintió. Las lágrimas caían a raudales. Solo tiene 3 años. Tenía la marca de los 5 dedos en la cara. Cuando corrí a protegerla y a suplicarle, me pegó a mí. Me arrastró al baño. Me estampó la cabeza contra el lavabo. Creí que me moría, Lucía. No podía respirar. Los moratones de los brazos son por la suegra y la cuñada. En lugar de detenerlo al ver que me pegaba, se unieron a él. La cuñada me arañó con un peine y la suegra cogió unos calcetines sucios y me los metió en la boca para que me callara. Fue suficiente. Todo dentro de mí se derrumbó. Al diablo con la normalidad, la paciencia y la sumisión. Me levanté de un salto. Isabel me miró aterrorizada. Lucía, ¿qué vas a hacer? Me acerqué al único espejo de metal de la habitación. Me miré en él. Mi rostro estaba pálido, pero mis ojos ardían. Miré a Isabel. Éramos idénticas. La misma cara, la misma complexión. La única diferencia era que ella se estaba muriendo por dentro, y yo acababa de volver a nacer. Hermana. Me di la vuelta. Mi voz era aterradoramente tranquila. Hoy no has venido a verme. Has venido a intercambiar tu vida. Isabel se quedó helada, mirándome. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror. Lucía, ¿qué dices? ¿Intercambiar nuestras vidas? La miré directamente a los ojos, con firmeza y sin la menor vacilación. Tú te quedas aquí y yo salgo. No. Isabel negó con la cabeza apresuradamente y me cogió la mano. Lucía, no lo entiendes. Aquello es un infierno. Esa gente son bestias. Llevas 10 años aquí dentro. No sobrevivirás ahí fuera. ¿Y qué pasa con los papeles? ¿Cómo vas a salir? Sonreí fríamente. Te equivocas, hermana. Precisamente porque he estado aquí 10 años, puedo sobrevivir con esas bestias. Mira ahí. Señalé los barrotes. Yo también he vivido con bestias aquí. La única diferencia es que las de aquí están encerradas y las de allí andan sueltas. Le solté la mano y la agarré por los hombros. Escúchame bien. Tú no estás loca, por eso no puedes vencerlos. Yo sí estoy loca. Solo una loca como yo puede encargarse de esa basura. ¿Crees que voy a escapar? Esbocé una sonrisa. No, voy a salir por la puerta principal, con todos los honores.
La llevé frente al espejo de metal. Mira, somos una. ¿Quién va a distinguir quién es Isabel y quién es Lucía? Isabel miró temblorosa nuestro reflejo en el espejo. Éramos idénticas, hasta el último pelo. Este es el plan, dije rápidamente. El tiempo de visita casi había terminado. Quítate la ropa. Yo me quitaré el uniforme del hospital. Nos la cambiamos. Lucía, pero... No hay peros, la corté. ¿Quieres que Elena viva recibiendo palizas toda su vida? ¿Quieres pudrirte en ese rincón? Confía en mí. No me he podrido aquí durante 10 años en vano. He estado esperando este día. Le expliqué el plan. A partir de ahora, tú eres Lucía. Estás a salvo en esta habitación. Nadie te pegará ni te molestará. Los médicos y las enfermeras de aquí son buenas personas. Simplemente no me entienden. Tú quédate tranquila. Si alguien te pregunta algo, no tienes que responder. Solo asiente o niega con la cabeza. Están acostumbrados a que yo haga eso. Dirán, qué tranquila está Lucía hoy. Tú solo come, duerme y lee. ¿Ves todos los libros que he leído? Lee esos. Relájate. La miré profundamente a los ojos, transmitiéndole mi calma. No tienes que hacer nada. Solo espérame. Yo limpiaré ese basurero. Haré que paguen por lo que han hecho. Sacaré a Elena de allí. Te lo prometo. La mirada desesperada de Isabel fue cambiando lentamente hacia un tenue rayo de esperanza. Aunque débil, estaba en un callejón sin salida. No tenía nada que perder. Asintió con la cabeza. Ten cuidado, lo sé. Nos cambiamos de ropa a toda prisa. Me puse su ropa vieja y raída. Olía a moho, a miedo y a un leve rastro de sangre. La rabia volvió a hervir dentro de mí. Metí en el bolsillo el DNI de Isabel y las viejas llaves de la casa. Con el holgado uniforme de paciente, Isabel parecía de repente muy pequeña. Le di un fuerte abrazo. No te muevas de aquí. Espera. Sonó el timbre que anunciaba el fin de la visita. Respiré hondo y me dirigí a la puerta. La enfermera de guardia me vio y asintió. Señora Isabel, ya se va. Asentí, forzando una sonrisa temblorosa, idéntica a la de mi hermana. La puerta de hierro del pabellón de pacientes se cerró de golpe a mi espalda. Resonó un seco sonido metálico. Salí por la puerta principal del hospital. La deslumbrante luz del sol de verano me dio en la cara. 10 años, respiré aire libre después de 10 años. Estaba lleno del humo de los coches, del polvo y del ruidoso estruendo de la calle. Pero para mí era el olor de la guerra. Y yo era un demonio recién liberado de sus cadenas. Apreté el manojo de llaves en mi bolsillo. Javier, señora Pilar, Marta, Hugo. Allá voy. Cogí un autobús y caminé casi 1 kilómetro más. Recordando las indicaciones de Isabel, su casa estaba en lo más profundo de un callejón oscuro y sinuoso. Las casas estaban pegadas unas a otras, húmedas, con los cables eléctricos enredados como telarañas. El olor a alcantarilla y a comida pasada me golpeó la nariz. Me detuve frente a una casa de una sola planta, decrépita. La puerta de hierro estaba oxidada. ¿Isabel vivía aquí? Mi hermana, que siempre había sido pulcra y ordenada, había tenido que enterrar su vida en un lugar peor que mi celda. Me temblaron las manos al meter la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido. Lo primero que vi fue el caos. Ropa tirada de cualquier manera sobre una silla, platos con restos de comida sobre la mesa desde el almuerzo, atrayendo a las moscas. El suelo estaba pegajoso y un olor agrio y nauseabundo a pereza y suciedad lo impregnaba todo. Y entonces vi a mi sobrina, Elena. Estaba sentada en el rincón más oscuro de la casa, junto a la pata de un viejo armario. Estaba en los huesos, con la piel pálida. Llevaba un vestido viejo que le quedaba pequeño, con un gran desgarro en un hombro. Sostenía una muñeca sin cabeza. Al oír el ruido de la puerta se sobresaltó. Levantó la cabeza. Al verme, a su madre no corrió hacia mí. Se encogió y abrazó con fuerza la muñeca con ambas manos. Sus ojos estaban llenos de miedo. La niña tenía miedo de su propia madre. Sentí como si el corazón se me partiera en 1000 pedazos. Malditas bestias. ¿Qué le habían hecho a una niña? Habían convertido a una niña de 3 años en una cría asustada que temía incluso a su propia madre. Intenté suavizar mi expresión. Me agaché y me esforcé por usar una voz suave, casi olvidada. Elena, mamá ya está aquí. La niña solo temblaba y me miraba. Ven con mamá. Le tendí la mano. La niña dudó. Me miró a mí y luego miró detrás de mí, como si esperara a alguien más. Y ese alguien habló. ¿Ya ha vuelto a arrastrarse esa zorra? Una voz agria y malévola vino del interior. La suegra de Isabel,
la señora Pilar, apareció arrastrando los pies. Era baja y gorda, con la piel de un color ceniciento. Llevaba un pijama de flores llamativas y sostenía un abanico en la mano. ¿Dónde has estado metida todo el día para volver ahora? ¿Has ido a ver a la loca de tu hermana? Escupió en el suelo, justo a mi lado. ¿Has traído algo a esta casa? ¿O vienes otra vez con esa cara de desgraciada a gorronear la comida? Me levanté lentamente, protegiendo a Elena a mi espalda. La miré. No dije nada. Solo la miré. Clavé mis ojos en sus ojos turbios y malvados. Recordé esta cara. La anciana pareció notar que algo era diferente. La nuera que normalmente bajaba la cabeza y temblaba al ser insultada, hoy se mantenía erguida y se atrevía a mirarla a la cara. ¿Qué? ¿Qué miras? Levantó el abanico y señaló mi rostro. ¿Qué mosca te ha picado hoy? ¿Quieres que te saque los ojos? Esbocé una sonrisa muy leve y lenta. Disculpe, suegra, no la he oído bien. Mi sonrisa pareció helarle la sangre. Yo. Antes de que pudiera terminar, otra voz chillona la interrumpió. «Ay, mamá, ¿para qué le dices nada? Que se ponga a hacer la cena, que me muero de hambre». La cuñada Marta salió de la habitación principal. Era igual de gorda que su madre, con la cara llena de acné y el pelo, teñido de